Apreciados hermanos, con todos tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Vamos a analizar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14, en el versículo 6 dice así, 14:6. Vamos a analizar entonces la aceptación por la fe solamente. La aceptación por la fe solamente, ¿ya? Vamos a analizar esto. Vamos a tomar lectura Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Dice así la bendita palabra de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha hecho o ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Encontramos tres ángeles dando un mensaje, pero hoy por hoy tenemos un cuarto ángel que se une al tercero. Y después dice el capítulo 18, y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia, caída es la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Así está diciendo la palabra de Dios, que el mensaje del primero, segundo, tercero y cuarto ángel todavía siguen siendo una verdad presente para esta generación. La Review and Herald del 13 de octubre 1904 dice así la bendita inspiración: el capítulo 14 de Apocalipsis es el más profundo, es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan el revelador serán repetidos con claridad. El mensaje de los tres ángeles, dice aquí la palabra, que va a repetirse
como se dio en 1844. Va a volver a repetirse con mayor intensidad y esto va a ir con un fuerte clamor. Identificación de los tres ángeles. Cristo viene por segunda vez con poder para salvar. Ha enviado los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero. Ahora ha enviado el cuarto ángel. Y hay muchos que todavía no comprenden la llegada del mensaje del cuarto ángel para los seres humanos. Para este gran acontecimiento, para preparar a los seres humanos para este gran acontecimiento. El gran acontecimiento que se avecina es el gran decreto de la ley dominical. Es inminente, apreciados hermanos. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Ese mensaje del primero, segundo, tercer y cuarto ángel representa a los mensajeros que están llevando el mensaje con poder para el mundo. Dios está buscando todavía. Falta un poco más de siervos para que complete el número de los 144,000. Entonces la puerta quedará cerrada. El capítulo 18. Un grupo leal. La iglesia se ha convertido en lo que se describe en el capítulo 18 del Apocalipsis. ¿Por qué se dan los mensajes de Apocalipsis 14? Porque se han corrompido los principios de la iglesia. Por eso es necesario el mensaje de los tres ángeles para denunciar las corrupciones que han entrado a la iglesia. La iglesia está llena de toda clase de espíritus inmundos y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos en esos movimientos que están dentro de las iglesias, en esas actividades sociales que se realizan dentro de la iglesia, de los conquistadores y otros grupos que están peor que el mundo, peor que las iglesias dominicales. Esto es terrible, apreciados hermanos. Debemos denunciarlo con poder, sin temor a nada. Los conquistadores son un ejército jesuita que están destruyendo y socavando las mismas bases y los principios de la fe adventista. Y hay que denunciarlo con poder, dice la cita. ¿Por qué dice? Debe haber un grupo leal, un grupo firme como el acero, como la roca de los siglos, que no se debe dejar mover de los principios que han sido establecidos en 1844. Estamos hablando del mensaje de los tres ángeles y del otro ángel que llega el 11 de septiembre del 2001. No solo de eso, también estamos hablando del mensaje del santuario, de la purificación del santuario, cosa que se realiza en el tercer cielo, y eso debe repercutir en el cambio y la transformación del carácter de la iglesia aquí en la tierra. Así es, apreciados hermanos, la justicia imputada se realiza en el cielo, en nuestros registros en el cielo, pero la justicia impartida debe ser dado para purificar a su iglesia del Señor aquí en la tierra. Aparentemente, todo el mundo es culpable de recibir la marca de la bestia, pero el profeta ve un grupo de los que no adoran a la bestia y que no han recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Aquí está la paciencia de los santos, declara el profeta, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De eso queremos hablar esta noche, de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Así que este grupo leal, este grupo acepta la verdad en grandes cantidades. Aceptan la verdad en grandes cantidades. Cuando se dé este mensaje con poder, el mensaje de los tres ángeles y del otro ángel, muchos van a aceptar la verdad. En grandes cantidades se van a unir al último movimiento que ha de levantarse bajo la proclamación del mensaje de los tres ángeles y del otro ángel que ya
está haciendo su obra de separación. El tiempo de los castigos destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para los que no tienen oportunidad de saber qué cosa es la verdad. El Señor los contemplará con ternura, su corazón se conmueve de misericordia, su mano aún se extiende para salvar, entre tanto que se cierra la puerta para los que no quieren entrar. En estos últimos días serán admitidos en la iglesia grandes cantidades de personas quienes oyen la verdad por primera vez. Le veo a Gerald 5 de julio de 1906. Entonces hay muchos que no querrán oír, apartarán su oído, teniendo comezón de no querer oír, apartarán su oído de la verdad y irán a engrosar a las filas del enemigo. Pero también estamos viendo que hay mensajeros, hay siervos que no son de nuestra iglesia y están haciendo una obra, llamando a muchos que salgan de sus iglesias al conocimiento de la verdad. El verso 7 dice, dad gloria a Dios, es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer y glorificarnos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Así dice, apreciados hermanos. También dice que Apocalipsis 18, el mundo está borracho con el vino de Babilonia. El mundo está embriagado con el vino de Babilonia. Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto significa que ha menospreciado el único mandamiento que señala al verdadero Dios y ha derribado el sábado recordativo de la creación de Dios. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros, como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. Claramente dice, apreciados hermanos, claramente dice que este mensaje de los 3 ángeles debe ir con fuerte clamor. Además, el mensaje de los 3 ángeles tiene el estandarte que habla acerca de la aceptación por la fe solamente. Aceptación por la fe solamente. Lo que el mundo debe entender. ¿Qué es lo que debe entender el mundo? Lo que debe entender el mundo. ¿Qué es lo que debe entender el mundo? Isaías dice, levántate y resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dios demanda a sus hijos que la ley sea magnificada, engrandecida. Dios demanda de sus hijos que exalten los requerimientos que han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente sea obligado a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. La justicia de Cristo debe resonar de un lugar para otro, así como el mensaje de las profecías debe resonar de un lugar a otro de la tierra. Lugar donde se lleva a cabo nuestra justificación por la fe. ¿Dónde se lleva a cabo nuestra justificación por la fe? Cristo, después de su resurrección, ascendió al cielo.
al tercer cielo. El lugar específico es el santuario celestial. ¿Para qué ascendió al cielo? Para presentarse ante su Padre a favor del creyente arrepentido. Así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. Entonces, el mundo debe saber y entender la justificación por la fe en la justicia de Cristo solamente. Debemos saber que el lugar de nuestra justificación es el cielo. Segunda de Corintios 12, verso 2. Hebreos 8:1. Nos dice que tenemos un sumo pontífice que está en el tercer cielo intercediendo por nosotros. Cristo el profeta, Salvador, juez justo, rey, sacerdote, sumo sacerdote, abogado, garante y juez de absolución y juez de condenación. Cristo es el juez de absolución y de condenación. Es de vital importancia comprender y aceptar la obra de Cristo como sumo sacerdote, como abogado, sustituto en la vida, en su vida de 33 años y medio de perfecta obediencia a la ley de Dios. Cristo preparó el medio para que Él sea nuestro sustituto, Romanos 2:13, y garante y sustituto en la muerte, para cumplir la segunda demanda de la santa ley, es a saber, la muerte segunda, porque la ley demanda la paga del pecado y la muerte segunda. Por eso que Cristo cumplió con esas dos grandes demandas de la ley, la perfecta obediencia a la ley de Dios y la perfecta justicia que requiere la ley de Dios, lo cumplió desde su nacimiento hasta su muerte, y murió una muerte vicaria de perfecta obediencia, conforme a lo que la ley de Dios demanda. Y su resurrección como proveedor de un sacerdocio inmutable, según el orden de Melquisedec, para satisfacer la tercera demanda de la ley. Ella requiere que todo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. Hebreos capítulo 5. ¿Para qué? Para presentarse ante Dios y ante la ley en el santuario celestial. Cristo proveyó el tercer medio, que es el sacerdocio, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecadores arrepentidos. Pues es el centro donde se lleva a cabo nuestra justificación por la fe en el santuario celestial, o el acto judicial de declaración como aceptado o perdonado por el poder de la imputación de la justicia y la sangre del Cordero. Es allá en el santuario celestial donde fuimos, donde somos y seremos contados como justos por la fe en Jesucristo. Y es allí donde se decidirá el destino de los seres humanos, para vida o para muerte eterna. Hoy tenemos un gran pontífice que penetró los cielos, a Jesús el Hijo de Dios. Así que retengamos nuestra profesión. Hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Así es, mis estimados hermanos. Tenemos a Jesucristo como el justo, como el abogado de los pecadores, arrepentidos y creyentes arrepentidos. Pero debemos saber lo que Gálatas dice. Y la promesa de 1 de Juan capítulo 2, verso 1, que está hablando de nuestro abogado, dice, es para lo que cometen el pecado, no de muerte, del capítulo 5, 16.
que es por ignorancia, error o equivocación, el pecado no de condenación o conclusión. En este capítulo hemos usado el método de interpretación de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Cristo es abogado de los que cometen pecado por error, porque sus pecados en el pasado ya fueron clavados en la cruz. Los pecados del presente que cometen por error, para ello tenemos un abogado todopoderoso. Pero una cosa es claro, que Cristo no es ministro de pecado. A la ley y al testimonio. De manera especial el testimonio, no hay justificación para los que reinciden en el pecado. La justificación para los que reinciden en el pecado es un invento de los ministros y teólogos creando su propio plan de salvación, poniendo las escrituras a contradecirse. Asimismo, toman las verdades bíblicas que son exclusivas para el pecador que no han sido justificados, se los aplican a las personas que ya han sido justificadas, pasando por alto las verdades bíblicas que son para los ya justificados, con su resultado si vuelven hacia atrás. El plan de la salvación fue hecho para el primer Adán y sus descendientes. El plan de salvación no fue creado para el segundo Adán. El plan de salvación no es para Cristo, es para los descendientes de Adán. Así que Cristo es el plan de salvación. Para el segundo Adán no. Y sus descendientes, aquí tienen las evidencias bíblicas de que el plan de salvación no es para los descendientes del segundo Adán. Hebreos 10:26. Vamos a leer Hebreos 10:26 lo que dice. Para los descendientes de el segundo Adán. Vamos a ver que esto no es así. Así dice la palabra del Señor. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento y la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que Cristo no es abogado de los que practican el pecado intencionalmente, sino es abogado de aquellos que cometen pecado por error. También Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6. Asimismo, para aquellos que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces que cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos a los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos, es reprobada y cercana a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Así es, amables oyentes, los que rechazan voluntariamente, los que reinciden en el pecado, ya no tienen abogado, porque Cristo es abogado de los que pecan por error, no intencionalmente. Los que pecan en el pecado que no es de muerte, pero los que pecan en el pecado de muerte ya no tienen abogado, ya no hay quien cargue sus pecados. Los que pecaron en el pasado antes de conocer a Cristo, Cristo llevó sus pecados y lo clavó en la cruz. Los que pecan ahora por error, esos pecados son cargados por el macho Azazel que quedaba vivo, que es Satanás. Pero los que pecan intencionalmente, no hay quien se lo lleve sus pecados, pues ellos mismos tendrán que cargarlo.
Segunda de Pedro, también el apóstol Pedro dice lo mismo. Segunda de Pedro, fíjese lo que dice. Segunda de Pedro. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellos y son vencidos, su postremería viene a ser peor que el principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido este verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así es, claramente está expuesto, mis amables oyentes. Entonces, los descendientes del segundo Adán son las personas convertidas. Y Cristo no proveyó una justicia para las personas que ya son convertidas, sino para personas que no han sido convertidas. Para ellos ha provisto una justicia perdurable. Esto debe ser claro, mis amables hermanos. Para aquellos que no tienen la justificación por la fe, es la justicia de Cristo que suple sus necesidades y cubre su desnudez. Pero a los que ya fueron justificados, los que ya han sido convertidos, para ellos no hay otra justicia. No hay otra justicia. Solo una horrenda expectación de juicio para los que recaen en pecados y practican conscientemente. Amables oyentes, el mensaje del cuarto ángel viene para separar al trigo de la cizaña. La cizaña para el fuego, al trigo para el granero celestial. Los invito a abrir la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Así dice la bendita palabra de Dios. Ezequiel 3, verso 20. Y cuando el justo se apartara de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y si el justo lo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Claramente dice, amables oyentes, que aquel que peca no se le va a contar su justicia, de ningún modo, sino que va a perderse. El diablo se lo va a llevar. Así es, amables oyentes, que Dios nos ayude a depender enteramente de la gracia de Cristo, cada día, cada minuto, cada mes, cada semana, diario. Debemos depender y beber de la fuente de vida. Dice así el evangelista Juan. Así dice, amables oyentes, en el capítulo 6. El Señor Jesús dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así claramente, solamente comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo, podemos vivir seguros. De otro modo, no tenemos opción, amables oyentes. Porque la ley requiere del hombre una justicia perfecta. La paga del pecado es la muerte. El hombre no quiere ni puede satisfacer estas santas demandas de la santa ley para ser justificado. Su única esperanza es ser perdonado y aceptado, y esa es la justicia de Cristo.
su sangre pura, preciosa, y su sacerdocio inmutable de Cristo que Él ha ganado en esta tierra, son los tres medios que satisfacen lo que la ley de Dios requiere del culpable pecador. Entonces, el Padre, que es el juez supremo, perdona y acepta al creyente arrepentido y obediente, al cual Cristo lo aceptó y lo perdonó primero. Así dice, amables oyentes, claramente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por nosotros mismos, por el camino nuevo que Él nos ha consagrado, un camino nuevo y vivo, por el velo, esto es su propia carne, su carne, su obediencia perfecta o su justicia perfecta a la santa y bendita ley de Dios, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Hebreos 10:19, así que no existe mérito alguno en nosotros por el pecador como justificarse para con Dios. Es este un mensaje que echa al polvo la gloria del hombre, el orgulloso, y hace Cristo por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Así es, amables oyentes. Echa la justicia de Cristo, echa al polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. El segundo Adán es Cristo. Sus descendientes son los que han experimentado el verdadero nacimiento, la nueva creación de Dios, que aparece en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a tomar lectura. 2 de Corintios capítulo 5. Así dice, amables oyentes. 2 de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que el que está en Cristo, nueva criatura es. Claramente dice la palabra. Así que no hay ni había un plan de salvación para Jesús, el segundo Adán. De igual manera, no lo hay para sus descendientes. No hay un plan de salvación para Cristo, sino para aquellos que estaban perdidos. Pero ya habiendo sido perdidos, ya han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, son hijos de Dios. Cristo dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a rescatar, a salvar a los pecadores, al arrepentimiento. Pero no dijo: he venido a salvar a los justos. Yo he venido a salvar a los que han nacido de nuevo. Yo he venido a salvar a los fieles. Eso no dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús ha venido por los pecadores. El Señor Jesús ha venido por aquellos que no habían nacido de nuevo, como Nicodemo. Es necesario que nazcas de agua y del Espíritu Santo. Así que aquellos que han entregado sus almas a Cristo son nuevas criaturas, como dice Corintios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ya no puede seguir viviendo en el pecado. Ahora tiene que vivir en la práctica de la justicia de Cristo, impartida después que ha sido justificado. Los descendientes del primer Adán son pecadores. Los descendientes del segundo Adán son justos y santos por la fe en la justicia y la sangre de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Así que así lo presenta Pablo en su carta a los romanos. Así que no continúen equivocando el plan de la salvación. Es para los pecadores y no para los justos. Confirmen una vez más, esta vez con estas declaraciones bíblicas. De Ezequiel capítulo 3. Así dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3.
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Dios, casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Claramente dice, amables oyentes, así, la sangre de los impíos que están perdidos, si no la amonestamos, será denunciado a nosotros. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia, y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y si al justo amonestares, para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Nosotros debemos denunciar tanto a los pecadores como a los justos. Los justos también necesitan ser advertidos. Aquellos que han nacido de nuevo y son nuevas criaturas en Cristo por su justicia justificadora, por su sangre purificadora, también necesitan ser amonestados para que no se desvíe del camino, que vuelvan a las sendas antiguas y permanezcan firmes en Cristo Jesús y no se desvíe. Si el justo no se desvía, vivirá. Y nosotros también viviremos. Y si no amonestamos al justo, el justo se desvía, tropieza, cae. Y nosotros no le hemos amonestado. Dios demandará su sangre de esos justos que han tropezado porque no lo advertimos. Amables oyentes, la justificación es por la fe solamente. Por la justicia de Cristo somos aceptados. Y por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, somos perdonados nuestros pecados. Este gran sumo sacerdote delante de Dios está intercediendo a favor de los pecadores justos que hierran, que pecan por error, no pecan intencionalmente, no viven, no se deleitan en el pecado intencionalmente, conociendo el mensaje de los tres ángeles, conociendo el mensaje del cuarto ángel. Tienen que permanecer fieles, pidiendo ayuda del Omnipotente. La palabra de Dios dice que Dios puede mandar ángeles en su ayuda inmediatamente. Y también, junto con la tentación, vendrá la salida. Amables oyentes, solo necesitamos estar injertados en la vid viviente. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y si diariamente comemos la carne y la sangre de Cristo, viviremos. Que el Señor lo bendiga a cada uno de mis amables oyentes, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados. Es el mensaje de la hora, es el mensaje del cuarto ángel, que invita a volvernos de nuestro mal camino. Si hemos entendido mal hasta aquí, volvámonos a las sendas como el Señor ha mandado. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén.